Como lo habíamos anunciado y como lo habíamos prometido, esta mañana están con nosotros los representantes, los coordinadores de las campañas de las dos candidatas y el candidato a la presidencia de la República para analizar el debate, el primer debate organizado en el INE. Presento, como siempre, por orden de registro al panista Santiago Krill, coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez. Santiago, buenos días. Muy buenos días, Daniel, Enrique, buenos días. Laura, Mario. Buenos días. A Laura Ballesteros, coordinadora de la campaña de Jorge Álvarez Maínez. Hola, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto verles. Y Mario Delgado, coordinador de la campaña de Claudia Sheinbaum. Mario, bienvenido. Buenos días a todos, gracias por la oportunidad. Más allá de la anécdota del reloj y demás, el formato es un tema que les importa, que estaban debatiendo incluso aquí fuera del aire. Empezamos con usted, Santiago. ¿Qué le parece el formato? Mira, Sobre lugar, todo, perdón que lo interrumpa, pero sí. Ayer en la conferencia fuera del INE, Xóchitl decía que no pudo colocar temas precisamente por el formato o la forma en la que se dio el debate anoche. Sí. Antes de contestarte, quiero solidarizarme con lo que sucedió en Ecuador. Antes de ser opositor, somos mexicanos. Entonces, todas las acciones que está haciendo el gobierno, la ruptura de relaciones, las denuncias en los tribunales internacionales, va a contar con la coalición Fuerza y Corazón por México. Segundo, sí, mira, el debate estuvo mal llevado en su formato corto. Les habían anticipado a los candidatos que iba a ser una bolsa de tiempo para poder debatir entre unos y otros, y eso no sucedió. Empezaron las preguntas, y claro, preguntas de temas distintos, entonces tenían que estar hablando de un tema en un momento dado, cambiaban a otro, se preguntaban de cosas distintas y eso estaba fuera de las reglas. Segundo, las tomas de lado en los momentos que estaban hablando, no tomas de frente. Se distrajo mucho la cuestión del tiempo. Esto hay que arreglarlo y hay que arreglar el formato. ¿Podríamos coincidir quizá en este tema? Absolutamente. Lo que dice Santiago tiene razón. No estaba establecido en las reglas que en la bolsa de 5 minutos que tenía cada candidato, que era para que debatieran entre ellos, pues ese tiempo se lo apropiaron los moderadores con una batería de preguntas. Y efectivamente nuestra candidata llevaba temas que quería exponer en esos 5 minutos de debate que no se pudo. Eso estuvo fuera de la regla. Y lo del reloj es lamentable porque tú vas concentrado para un debate y tienes que estar más preocupado por el tiempo porque falló el tema del reloj. Tiene sin duda que corregirse esas fallas técnicas y que haya claridad en las reglas. Laura. Nosotros en Movimiento Ciudadano, y ayer lo dijo Álvarez Maínez, la verdad es que creemos que todos los modelos son siempre perfectibles, que también todas las ejecuciones son perfectibles. La realidad es que tendrían que haber más debates. La única manera de poder perfeccionar lo que ayer vimos es haciéndolo muchas veces, repetitivamente, ensayándolo muchas veces. De hecho, Maínez propuso 10 debates al menos para poder contrastar a la nueva política con la vieja política, porque la realidad es que ante un contexto donde el sistema político corrupto de este país está hecho para que los poderosos sean cada vez más poderosos y no puede haber contraste porque hay mucha inequidad en la contienda, los debates se presentan precisamente como la manera de que la gente pueda conocer a los candidatos, como pasó ayer con Maínez, y conocer las propuestas. Entonces yo te diría, pues ayer fue un primer ejercicio, se puede mejorar, pero ojalá sean más. Y otra cosa, hay que sacarlo también de las instalaciones del INE, hay que llevarlo a las universidades, hay que llevarlo a donde está la gente. Eso para nosotros sería lo perfectible. Ahora, iba a decir que el debate los iba a poner de acuerdo por primera vez en esta mesa. lo cual está muy bien. Nada más una presión. Sí. Sobre lo que dice Santiago, el tema de la producción y las tomas. No, la toma fue correcta. Su candidata, la representante del PRI y del PAN, puso la bandera de cabeza. Pero eso fue un error de ella, no de la producción, Santiago. Pero hubo muchos errores de la producción y no fue tanto error, porque lo que quiso decir es que ella va a poner derecha la bandera. Pues y no está en este momento. A ver, los contenidos. Para que veas. Hubo algunos, los temas eran centrales, los temas del debate, y había buenas preguntas entre los planteamientos de los ciudadanos. ¿Se puede retomar? ¿Algo les dejan esas preguntas, contenidos, como para poder desarrollar en el transcurso de las campañas? Bueno, mira, para nosotros, Xóchitl Gálvez ganó el debate. Y lo ganó por una sencilla razón, porque dijo la verdad. Y como decimos nosotros, la verdad no peca, pero como incomoda.
Y la candidata de Morena se incomodó en el diagnóstico, cuando se habló sobre la violencia que sufren las mujeres en la Ciudad de México. Se incomodó cuando se habló del sistema de salud quebrado. No hay ni para la distribución de medicamentos. Cuando se habló de la pandemia, perdimos 9 años de esperanza de vida. También se molestó y se incomodó cuando se habló de la educación, una deserción escolar de 1,5 millones de niñas y niños. Nunca habíamos bajado la matrícula, pero en décadas y décadas. Y también se incomodó con el diagnóstico. Y no solamente con el diagnóstico, con las propuestas, cuando dijo que los programas sociales sí iban a quedar, por supuesto que se quedan, pero se van a mejorar. Se van a mejorar en salud, se van a mejorar en educación, se van a mejorar con adultos mayores, se van a mejorar con jóvenes, niñas y niños. Pero cuando más se incomodó, yo digo que hasta se enojó, fue en el caso de la corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción mata, y esto hay que recordarlo una y otra vez. La corrupción no solamente es económica, mata. Laura. Ya está el Repsamen, ya está la línea 12 del metro. Bueno, creo que ayer hubo un claro ganador en el debate. Además de la audiencia, la población que pudo conocer las propuestas y contrastarlas. ¿De verdad crees que se Maynés, conocieron propuestas? Sí, yo creo que sí. Yo creo que obviamente hay que seguir. Por eso, otra vez, muchos debates, mucha equidad en la contienda con este tipo de ejercicios. Para nosotros esto es clave. Pero sí decir que ayer Maynés ganó. Y ganó poniendo sobre la mesa una nueva visión de país, que para nosotros esto era lo más importante. Hay que mencionar que fuimos el único partido político, el único movimiento de este país que respetó la ley electoral. Mientras una coalición empezó años antes y la otra empezó meses antes, nosotros teníamos que arrancar el 1 de marzo en cumplimiento estricto de la ley electoral, y nuestro más grande reto es darnos a conocer. Por eso el ejercicio de ayer fue tan importante, un ejercicio en donde nace un México nuevo. Y decir también con mucha puntualidad que precisamente la escucha, hablando de las preguntas, Enrique, que nos decías, la escucha para nosotros en la nueva política es lo más importante. Maynés se preparó el último mes visitando al México crítico, al México nuevo en las universidades, con las propuestas que los jóvenes daban. Ahí hemos ido nosotros también articulando nuestra propia plataforma, con las críticas que los jóvenes, que además están hartos de los partidos políticos y con justa razón, y con la corrupción de este sistema político, nosotros hemos ido sin duda construyendo la propuesta de México Nuevo. Estamos muy contentos porque además el desempeño fue verdaderamente extraordinario, y ahí están las mediciones. Hubieron algunas que salieron ayer inmediatamente después del debate con inteligencia artificial sobre los sentimientos y emociones provocadas por los 3 candidatos a través del debate y sus propuestas, y Maynés tenía un 90% de sentimientos positivos contra 10% de negativos. Mario, ¿se incomodó la candidata Sheinbaum? No, yo la vi muy segura, con mucha templanza, conocedora de los temas, se le nota la experiencia. Yo la vi presidenta. En cambio, vimos a la candidata del PRI, que además niega ser la candidata del PRI cuando es la candidata del PRI, totalmente desencajada. Yo vi a Claudia Sheinbaum haciendo propuestas, fue la que más propuestas hizo durante todo el debate, y como lo advertimos, los opositores, la candidata del PRI va a llegar simplemente a atacar. Menciona algunos temas, Santiago, feminicidios, bajaron 40% en la Ciudad de México, todos son investigados en la ciudad. Quien tiene experiencia para acabar con ese delito, sin duda, es Claudia Esa Sheinbaum. cifra que dio del 40% luego, es sobre la Ciudad de México, ¿no? Así es. Y luego, el tema de los programas sociales, que les encanta mentir. Ahí es donde se revela que la verdadera ideología de la derecha es la hipocresía. Votaron en contra de la reforma constitucional que hizo derecho la pensión de los adultos mayores, las becas de los niños, las niñas, los jóvenes y los apoyos para las personas con discapacidad. Mejor deberían decir que a lo mejor ya se arrepintieron, porque el 10 de marzo del 2020, aquí tengo los datos, la verdad es que no se ve en televisión, pero lo vamos a poner en las redes, votaron en contra. Ahora dicen que no están en riesgo los programas sociales. Claro que están en riesgo, porque si ustedes tuvieran la mayoría, hubieran ganado la votación y no hubiera habido presupuesto año con año para las pensiones, para las becas, para los apoyos. Incluso tú, Santiago, aquí tengo la lista de la votación de la Cámara de Diputados. Sí. Para el presupuesto del 2022, 2023 y 2024,
votaste en contra. No, Entonces, no sean hipócritas. Aquí está, Santiago. No, votaste voté en contra Por de que supuesto haya que no. dinero para los adultos Por mayores, supuesto que no. para los niños, las niñas, los Falso. jóvenes y para las... Bueno, aquí está, lo vamos a poner en las redes. Tú votaste en contra, Falso. como lo ha dicho Fox. A Xóchitl no le gustan los programas sociales porque consideran que son asistencialistas. Sí, bueno, a ver, consideran si Fox que los los puso, adultos mayores deben ponerse a fue el trabajar. primer presidente cuando que los puso nosotros federal. decimos que es un gran reconocimiento la pensión porque le han entregado su vida a México. Una de las constantes de las preguntas era ¿de dónde salen los recursos para todo lo que plantean, Santiago? Bueno, pues en primer lugar de un presupuesto que sea bien manejado, un presupuesto que no haga obras que tienen sobregiros de 315%, como es el caso del Tren Maya, obras como la refinería que tienen un sobregiro de 200%, o sea que se tira a la basura. Pemex tiene un déficit de 900,000 millones de pesos, pero contestándole a Mario, la Ciudad de México es la entidad federativa con más desaparecidas, con más violencia en contra de la mujer, en violaciones, en violencia intrafamiliar, en violencia contra delitos sexuales. Y otra cosa que es muy importante, en la pandemia... ¿Votaste a favor o en contra de los No, por supuesto que voté. Votaste en contra del Bueno, una cosa es votar en contra del presupuesto y otra cosa es votar a favor de los programas sociales, que es muy distinto. Explícale al auditorio. Oye, votas en contra del presupuesto y estás a favor de los programas. Porque tenían Al votar en recortes. contra quiere decir que no estás de acuerdo en que se les Tenían asigne recortes dinero. de más de Yo puedo 60,000 ayudarles a millones de explicar, pesos. si les No, parece. más de 60,000 millones de pesos en materia de salud. Simplemente en la Fiscalía, que tiene por objeto buscar castigar la violencia contra las mujeres, se hizo un recorte de más de 3,000 millones de pesos. ¿Quieres que votemos a favor de eso? 3,000 millones Vota de a favor pesos. de las pensiones y de los... Bueno, Vayamos, Laura. Laura. yo sí puedo ayudar a explicar esta discusión, porque además, de nuevo, ¿no? Mesa tras mesa vemos cómo ambas posiciones todo el tiempo pelean, poco proponen y sobre todo tratan de meter a la población en esta falsa polarización bastante artificial, en donde la gente hoy no tiene ese sentimiento. La gente lo que quiere ver es que los partidos políticos se pongan a trabajar y den resultados y pongan propuestas sobre la mesa, pues qué bueno que lo preguntan. A ver, creo que parte de la gran problemática que tiene este país en materia de política social, política educativa, política de salud, de seguridad, tiene que ver, uno, con las ocurrencias por parte de la vieja política, tanto del PRIAN como de Morena, como también con los conservadurismos. Porque los dos, y esto lo tienen que explicar, son conservadores fiscales. No han querido tocarle un ápice al paquete de reformas que se debe de hacer el país para que tenga una reforma fiscal. Nosotros lo hemos dicho desde un principio, Inbáñez lo trabajó como diputado muchos años. Necesitamos una reforma progresiva fiscal, donde el que más tiene, más pague. Y de ahí es en donde se estructura un nuevo México, un futuro para las nuevas generaciones, donde podamos poner los temas en las cosas más importantes. Miren, tenemos los objetivos de desarrollo sostenible encima. Este país está en falta con prácticamente todos. Y ahí hay una estructuración y un análisis que se tiene que hacer. Para nosotros lo más importante en materia de salud, por ejemplo, ahora que lo estaban tocando, que tiene que ver también con política social, no está disasociado. La salud, porque tenemos que ver que uno de los índices más importantes de pobreza hoy en este país tiene que ver con la falta de acceso a seguridad social. Ustedes han matado los servicios como PRIAN de acceso a la salud pública con la corrupción que los ha caracterizado, pero ustedes también han matado los servicios de salud pública porque la han privatizado. Hoy el 60% de la población tiene acceso a la seguridad y a la salud a través de su propio presupuesto con médicos privados. Eso es hoy lo que la vieja política nos está ofreciendo. Nosotros lo que ofrecemos con Maynes es universalidad. Y ya lo hacemos en Nuevo León y lo hacemos también en Jalisco con medicamentos y tratamientos 100% gratuito para los niños con cáncer. ¿Alguna respuesta? Enrique, es clave tu pregunta. ¿Dónde va a salir el dinero? Yo me acuerdo en el 2018 cómo cuestionaban a López Obrador porque decía que iba a ahorrar 500,000 millones de pesos evitando la corrupción y el despilfarro. Y se quedó corto. Hoy sabemos que esa cifra llegó a 2.4 billones de pesos que se han ahorrado y es lo que permite financiar pensiones, apoyos para personas con discapacidad, becas, construir aeropuertos, carreteras, hospitales, refinerías, trenes, porque no ha aumentado impuestos.
porque no ha endeudado al país y porque se acabaron los gasolinazos. Entonces, ¿de dónde ha salido ese financiamiento? ¿De dónde Del sale esa combate cifra, Mario? En los a la postdebates corrupción. ayer mucho se habló de esa cifra. Así es lo que se ha contabilizado. ¿Cómo le hace, Daniel? ¿De dónde salen, más bien, de dónde salen los recursos para financiar todo lo que estoy diciendo? Desde pensiones a adultos mayores, que son derechos universales, las becas, los apoyos a las personas con discapacidad, toda la obra pública que se ha hecho, y no solo eso, se han bajado los impuestos en la frontera y han aumentado los salarios. ¿De dónde ha salido todo ese dinero? Justamente del combate a la corrupción, porque no han aumentado los impuestos, no ha habido gasolinazos y no se han En endeudado el esta país. cifra, Mario, Ese ¿incluye es- la reasignación de recursos, los recortes a entidades autónomas y demás? ¿También está incluido en esta cifra? Eso es un mejor uso del presupuesto público. También lo que incluye, Enrique, claramente, es que ya no tienes un gobierno rico y un pueblo pobre. Tienes un gobierno austero, donde los recursos van principalmente a quienes más lo necesitan. Santiago. Mira, déjame decirte, lo primero para que alcancen para los programas sociales y para los nuevos programas sociales que está planteando Xóchitl Gálvez es que la economía crezca. En estos 6 años prácticamente va a ser cero de crecimiento. Y esto empezó antes de la pandemia, porque tampoco excusas que vino la pandemia de por medio. Más la deuda. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es que crezca la economía. ¿Y cómo crece la economía? Con inversiones. Lo que estamos planteando nosotros es un punto porcentual del PIB por año en inversiones. ¿Y qué te dan inversiones? Pues te da empleo, pero también te da pago de impuestos. Entonces se incrementa el pago de impuestos y con el pago de impuestos puedes hacerle frente, por supuesto, a los programas sociales. Pero también en materia de corrupción, el primer secretario de Hacienda del presidente López Obrador estableció que había 600,000 fantasmas en el programa de adultos mayores. ¿Qué quiere decir eso? 50,000 millones de pesos que estaban yendo quién sabe a dónde, seguramente a campañas políticas. Entonces, a ver, ¿qué planteó Morena? Que iba a barrer la corrupción. Sí, nomás que se les perdió la escoba y se les perdió la brújula moral. Esto es gravísimo. 50,000 millones, que lo dijo el propio secretario, nadie más. Lo dijo cuando estaba apoyando ya a tu candidata. A ver, y te voy a corregir un dato, Santiago, porque pues de esos temas yo sé muy bien. Tú dices, quieres proponer 1% del PIB para inversión. ¿Qué crees? La inversión pública alcanzó en el 2023 4.5 puntos del PIB. La inversión extranjera directa, que fue récord, porque los inversionistas extranjeros confían en la conducción económica de Andrés Manuel López Obrador y el humanismo mexicano, llegó a 3.5 del PIB. Y la inversión privada, ¿qué crees? Ha aumentado como nunca. Está en 17 puntos del PIB, de tal manera que la inversión pública, la inversión total es de 24 puntos del PIB. Por supuesto, esto va a traer crecimiento económico, por eso crecimos el año pasado más que la economía de los Estados Unidos y por eso tenemos una muy buena proyección para este año y para el que sigue. Por la enorme Laura, inversión por que favor. está llegando a México. Para poder combatir la corrupción en este país, que además es sistémica, que es uno de los grandes problemas y legados de la vieja política que ustedes han construido y que le están dejando además a las nuevas generaciones, primero se necesita calidad moral. Y por un lado, no puedes hablar de un combate a la corrupción si quieren desaparecer el Sistema Nacional de Corrupción, Mario. Por el otro lado, no puedes hablar de combate a la corrupción si estás albergando en tu alianza, Santiago, a corruptos probados en este país y además poniéndolos en las plurinominales. Ustedes están representando hoy con Xóchitl, y lo lamento mucho, al peor PRI de la historia. Y eso la gente hoy lo ve. No podemos partir de mentiras porque la gente se da claramente cuenta. Necesitamos, sin duda, entrar al futuro. Y el futuro es tener calidad moral. Miren, nosotros somos la única opción en la boleta en esta elección que no tiene lazos ni ligas con los poderes fácticos de este país, ni con los intereses económicos, ni con los intereses políticos. Y eso nos da la calidad moral para llegar y tomar decisiones. Número 2, las campañas políticas, estas carísimas campañas políticas que llevan años y meses haciéndose en el país, perdón, pero el dinero se tiene que explicar y muchas veces se paga con esos empresarios y con esos políticos corruptos que hacen pactos para poder tener beneficios económicos y pagar estas campañas 30 políticas. segundos de respuesta a lo que decía Laura con el reloj, que sí sirve. Que lo que hizo este reloj sí sirve. Lo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador y va a continuar la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta es seguir con esta separación del poder político y el poder económico.
Constitucionalmente el presidente tenía la posibilidad de quitar impuestos, de decidir a quién le cobraba y a quién no le cobraba. Ahí empezaba la corrupción. Se cambió, se modificó la Constitución para que el presidente ya no tenga esa facultad. Por lo tanto, se acabaron los privilegios y ahora todos pagan impuestos el reloj y es sí parte funcionó, Mario. de porque ha habido más ingresos. No nos creíste que había reloj. Sí, era en serio. No lo ves, pero hay. No es como el del... Mira, una de las peores propuestas de Claudia Sheinbaum para combatir la corrupción es crear una agencia anticorrupción y llevarla a Palacio Nacional, es decir, dependiente de la presidencia, juez y parte, que es lo que plantea Xóchitl Gálvez. Una fiscalía autónoma, ciudadanizada, que tenga la posibilidad realmente de investigar, porque es otro de los problemas, la investigación con ministerios públicos, una auditoría superior de la Gracias. 30 de la segundos. Federación completamente en tiempo real y que pueda verificar No te robes la bolsa de como tiempo, transparencia. Santiago, estás Ven, con- a ver, órale. Ya de noche. Tú, a ver, a ti fue el primero que te corrigieron. Tengo Nomás- una nomás te pregunta digo. dirigida a cada uno de ustedes. Bravo. Y mis Ayer- 30 segundos. Es que fue respuesta, Fue respuesta. a Ya tu, ves. a tu Órale, postura. órale. Pero tengo una pregunta dirigida a cada uno de ustedes. Ayer la candidata Sheinbaum, al terminar el debate, decía que le faltaron respuestas. ¿A qué se refería? Algunos de los cuestionamientos que le hizo la candidata. No, a esto Gálvez. que habíamos dicho de que pues de repente los moderadores empezaron a preguntar en el tiempo que se supone que iban a debatir entre los candidatos. Entonces por eso le faltó tiempo para algunas preguntas que le hicieron los Pero no moderadores. para algunas que le hizo la de candidata. Las calumnias que nos hacen estos todo el tiempo, ya puso las respuestas en internet desde siempre. Es que son muy previsibles. O sea, están sobre los mismos temas tratando de manchar, tratando de desprestigiar, pero no pueden. La gente no se los cree. Por más que le invierten en mentiras, en guerra sucia, no les está funcionando. ¿Y saben por qué? Porque desprecian al pueblo de México. Creen que lo pueden engañar cuando tenemos mucho pueblo, tenemos un pueblo politizado, informado, participativo, que ya decidió que esta transformación va a seguir adelante el ¿Xochitl próximo también 2 de noviembre. aprovechará para responder algo de lo pendiente en el debate de ayer? Bueno, pues mira, sí quedaron muchas cosas pendientes porque el formato era ciertamente limitado, pero Xóchitl habló con la verdad. Y otra vez, la verdad duele, pero incomoda. ¿Qué temas pasó? no colocó? Porque Bueno. dijo, no coloqué temas. Bueno, mira, faltaron muchas cosas por decir en lo de la pandemia. Simplemente con lo de la ivermectina. Es algo que, además... Bueno, sí lo colocó en No, repetidas pero espérame. ocasiones. Pero no le dio tiempo para decir la confusión que tenía Claudia Sheinbaum. La confundió con fentanilo. Él lo dijo en la pantalla. Porque dijo que No, se él le lo había dijo. comprado fentanilo a un... No, que fentanilo, ni que proveedor. nada. Eso lo dijo Estamos tu hablando candidata. de la pandemia. Entonces, sí se requiere, digamos, un formato distinto, que las bolsas sean libres y que existan más debates, por supuesto. Y esto es una alerta al INE. Tiene que hacer bien las cosas para que salgan bien y la población pueda conocer las verdades, las que dijo Yo más bien Xóchitl Gálvez. Yo más bien les recomendaría a las candidatas que salgan de la simulación, de la autocomplacencia de la vieja política, con el meeting creado, articulado para el aplauso, con el spot montado con estudiantes falsos que son actores y que le están aplaudiendo a la candidata Morena porque no se atrevieron a las universidades. Esa autocomplacencia y además esos gastos multimillonarios en todo eso que de nuevo el dinero está cuestionado porque viene de dinero mal habido. Deberíamos de estar entonces mejor yendo a las universidades y a las plazas públicas. Miren, nosotros pusimos ayer, y por eso la estrategia de la campaña de Maynes siempre fue clara desde el principio. Nosotros somos la tercera vía y la alternativa de futuro de este país. Y por eso mismo ayer, y ese fue el objetivo de Maynes, fue colocar en la mesa nuestra singularidad. Y esta es nuestra singularidad. Nosotros representamos al futuro de este país. Y con nuestras propuestas, como ya lo hemos puesto en la mesa, que parten de completamente resetear el sistema político corrupto de este país y llevarlo a uno transparente, que rinda cuentas y que sea ciudadano, es de nuestras principales apuestas. Para terminar, Jorge Álvarez Maínez y usted, Laura, había dicho que iba a golear
¿Goleó en este papel que está jugando Jorge Álvarez Maínez? ¿Goleó anoche? Sí goleó, y no solo eso, jugamos el mejor partido de nuestras vidas sabiendo que era uno de los más importantes por jugar. Nosotros traemos un 5-0 de la nueva política contra la vieja política en el partido de ayer. ¿Y por qué representarlo con partido? Porque nos los han preguntado mucho, como un partido de fútbol. Porque es importante también hablar a la gente en el idioma que quiere, que atesora, que comprende también perfectamente bien y que entiende que además que esto es una competencia. Y una competencia, compañeros, donde tiene que haber fair play, y hemos sido nosotros también víctima por parte de los dos, especialmente la Alianza Prianista, de guerra sucia y de una andanada que no ha querido permitir que Movimiento Ciudadano viva y exista como una opción para este país. Santiago, la candidata Gálvez tenía que noquear, decían. ¿Noqueó? Sí, por supuesto. No hubo respuesta para la línea 12 del metro, no hubo respuesta para la escuela Repsamen, no hubo respuesta para la deserción escolar de 1,5 millones de niñas y niños, para el rezago educativo con resultados reprobatorios en matemáticas, en español, con exámenes a nivel internacional. Y Claudia Sheinbaum, Mario, ¿ganó o no perdió y con eso ganó? Pues lo que dice la gente es que ganó. Yo sé que no van a enfocar estas encuestas, pero son encuestas que salieron anoche, que han salido hoy en la mañana, donde claramente le dan el triunfo a nuestra candidata. Y creo que la candidata del PRI y del PAN pues se autonoqueó, porque nos regaló esta estampa al final, donde su propuesta es poner a México de cabeza, cosa que el pueblo de México no va a permitir, porque ya decidió que Claudia Sheinbaum sea presidenta. Para ponerlo derecho, que es lo que le hace falta. La coincidencia es que me imagino que todos van a hablar con el INE respecto a los formatos y la manera de llevar los siguientes dos debates. Y que queremos Sí. más debates. Sí. Sí, hay que Por mejorar. supuesto. Bien, muy bien. Gracias a Pues los muchas tres. gracias. Nos Gracias vemos en a ustedes. 15 días. sí. Gracias. Queremos un México nuevo. Y un reloj que Oye, funcione. hay que felicitar al cuerpo diplomático de la embajada en Ecuador, de nuestro país. Ya regresaron. Felicitarlos por su patriotismo con el que actuaron, y vamos a defenderlos. Por último, Vamos a defender la soberanía hoy de vamos a México. una universidad, la Ibero. Mucha suerte. Claudia Con eso nos vamos. Sheinbaum va a una universidad pública, va al Instituto Politécnico Nacional. Con esto Ahí nos vamos a vemos. una pausa. Iremos a la Volvemos. Gracias. A mi facultad, por cierto.